Gozándonos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos están gozando de verdad? Gloria al Señor. Saludamos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que a pesar de este clima, pues han podido llegar al templo y de verdad que es una grande bendición. Saludamos también a la dama que está entre nosotros. Que Dios le bendiga. ¿Cuántos nos gozamos, hermanos? Gloria al Señor, a los hermanos de Kentucky, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Estamos alegres de que siempre toman a bien acercarse a la casa del Señor y sabemos que al hacerlo Dios les va a bendecir. Gloria al Señor. Bien, creo que ya todos se han dado cuenta. El día de ayer terminamos el proyecto del roofing, hermanos, para la gloria del Señor. Y quiero agradecerle a toda la iglesia, porque esa es una victoria de toda la iglesia. Si no estuvieron todos es porque no se les pidió que estuvieran. Amén. No los necesitábamos en el sentido físico a todos, porque en realidad, aunque parece muy grande el trabajo, no era tan grande como para que estuviéramos todos, pero sí cooperamos todos. Y eso es lo más importante, que todos hayamos puesto un granito de arena para llevar a cabo este proyecto tan hermoso, hermanos, para hermosear la casa de nuestro Dios. Y damos gloria a Dios por todo esto, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Ya hacía añitos que no trabajaba yo así, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Uno de verdad que de esa manera Dios a uno le enseña a valorar todavía más el esfuerzo de los hermanos para contribuir en la obra del Señor y de esa manera pues ser más temerosos todavía. Si todos los pastores hiciéramos lo mismo, estoy seguro que las iglesias estuvieran mejor. Hubiera menos problemas en las iglesias porque el pastor es el responsable de la administración en las iglesias, hermanos. Y si el pastor no trabaja o no hace nada, pues no vas a ver lo que sufren los hermanos para contribuir, ¿verdad? Ese granito o esa bendición que traen al templo. Y cuando uno extiende las manos para apoyar en cualquier labor, es ahí donde uno se da cuenta que los hermanos no están barriendo las ofrendas, los diezmos, que están con el sudor de su frente ganándose el salario de cada semana. Y gracias a Dios que aquí lo hemos entendido, hermanos, y que hemos aprendido a valorar cada centavo, cada dólar que se da, y lo hemos usado todo para la gloria y honra de Dios. Amén, hermanos. Así que el Señor les multiplique, les dé mucho más abundantemente de lo que esperan. Amén. O aún de lo que piden, aunque nosotros no le pedimos a Dios dinero, porque sabemos que eso ya Dios lo ha prometido como una añadidura, pero que Dios le dé mucho más abundantemente de lo que espera del Señor y aún de lo que pide. Amén. Esperando, como dijo Jabes, que la bendición no le dañe, que nada le dañe, que por sobre todo esté la presencia de Dios con cada uno de nosotros, para que siempre sirvamos a Dios como en esta mañana, con mucha alegría, hermanos. Gloria al Señor. Bien, así es que pues les felicito a todos y les doy nuevamente las gracias. Quiero que abran la Sagrada Escritura allá en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Gloria al nombre del Señor. ¿Ya lo encontramos? Vamos a estar leyendo del verso 24 al verso
27. Dice la palabra del Señor de esta manera: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, le damos muchas gracias por darnos este grande e inmerecido privilegio de estar aquí en su casa, pero mayormente en su presencia, Señor. Aquí su pueblo, Señor, anhelamos que nos bendiga, que nos hable ahora por medio de esta palabra que es bendita y que es poderosa. Que haga usted la obra, Señor, para lo cual usted la envía, y que antes de que salgamos de su casa ya hayamos sido bendecidos, Dios mío, que podamos recibir todo lo que usted tiene preparado para nosotros de todo nuestro corazón, Señor, y poder ser delante de sus ojos un instrumento, Señor, de justicia, poder estar siempre sirviéndole como a usted le agrada. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y le damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Quiero hablarles bajo el tema instruidos para edificar con sabiduría. Instruidos para edificar con sabiduría. Yo creo que todos nosotros, los seres humanos, en algún momento dado de nuestra vida, necesitamos ser instruidos para poder encarrerarnos en esta vida. Desde pequeños, Dios ha puesto esa preocupación en nuestros padres y ahora en nosotros como padres, de instruir a nuestros hijos para que en la vida les vaya bien, hermanos. Porque yo creo que ningún padre desea que le vaya mal a sus hijos. Todos deseamos que a nuestros hijos les vaya muy bien, aunque a nosotros nos haya ido mal. Queremos que a nuestros hijos no les vaya igual que nosotros. Queremos que les vaya bien en la vida, que todas las decisiones que tomen, que todo lo que emprendan en su camino del diario vivir, pues sea de acuerdo a lo que esperan, hablando de una manera buena o positiva. No esperamos que a nadie le vaya mal. Y para eso nosotros sabemos que desde pequeños hemos recibido consejos que tienen el propósito de guiarnos, de instruirnos, de capacitarnos, de enseñarnos a ser maduros y que de esa manera podamos alcanzar todas las cosas buenas que esperamos. Porque nadie espera cosas malas. Todos queremos cosas buenas en esta vida. ¿Verdad que sí, iglesia? Por lo tanto, si eso deseamos, anhelamos nosotros, los padres como seres humanos, ¿cuánto más Dios desea lo mejor para nosotros, la iglesia? De hecho, la Biblia enseña, usando aquella exhortación que
el profeta Jeremías de parte de Dios le dio al pueblo de Israel cuando ya estaba cautivo, usándola para nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que Dios solo quiere lo mejor para su pueblo. Dios no quiere nada malo para su pueblo. Dios no espera un fracaso, no espera una derrota, no espera vernos en miseria, no espera vernos en cautiverio otra vez. Él espera vernos bien delante de su presencia. Y esa es la razón por la cual Dios, después de haber enviado a su Hijo Jesucristo a venir a salvarnos, a entregar su vida en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida en abundancia, nos ha dejado instrucciones por medio de la palabra, para que podamos, ahora que estamos en Cristo, edificar de una manera correcta en nuestra vida. Que no nos pase lo que nos pasaba antes, cuando andábamos en nuestra ignorancia, cuando andábamos perdidamente, desconociendo los propósitos del Señor. Ahora, por gracia de Dios, tenemos esta palabra que es el consejo, que es el medio a través del cual, si queremos edificar sabiamente, lo vamos a poder hacer. ¿Puede darle gloria al Señor? Cuando usamos el término sabiduría, no nos referimos a esa sabiduría humana, porque ya anteriormente hemos hablado de que la sabiduría humana nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es algo especial que viene sobre aquellos que buscamos al Señor, que tenemos ese deseo en nuestro corazón de ya no ser como éramos antes, sino de servir a Dios de tal manera que sea Él quien nos dirija en este diario vivir en nuestra vida. La sabiduría, dice el diccionario, que es la facultad o la capacidad de las personas que los lleva a actuar con sensatez, con prudencia y acierto. Eso es la sabiduría, aquella capacidad, aquella facultad que lleva a las personas a actuar de una manera sensata, de una manera prudente y a acertar, no a equivocarse, no a errar, no a fracasar, sino a acertar, a darle al blanco en todo aquello que esperan. Es la capacidad que se adquiere también mediante el conocimiento de la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es la palabra del Señor. Nosotros sabemos que la verdad está en nuestro Señor Jesucristo. Y Él, antes de irse para el cielo, porque Él solamente vino a cumplir con la misión de reconciliar al hombre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección, y después de haber consumado esa obra redentora, dice la palabra que tuvo que ascender al cielo, tuvo que irse a la diestra del Padre, y Él está a la diestra del Padre ahora mismo, hermanos, intercediendo por todos nosotros los cristianos, pero también por todos los que no conocen al Señor, por todos los que viven cautivos en sus delitos y pecados. ¿Dónde dice eso? Allá en la palabra del Señor. Esteban lo vio sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y lleno de verdad. ¿Puede alabar al Señor? Pero también allá en Apocalipsis vemos que Él está sentado
a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Recibiendo alabanza y adoración por haber dado su vida en la cruz del Calvario. ¿Puede alabar al Señor, hermanos? Por lo tanto, Él está intercediendo por todos nosotros. Él es la verdad que el hombre necesita conocer. Si el hombre quiere escapar de la condición en la cual vive, necesita primero conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. ¿Puede decir amén, hermanos? Entonces, Él, antes de ascender al cielo, en Mateo capítulo 28, dice la palabra que le encargó a sus discípulos que fueran y que hicieran discípulos a todas las naciones, que les predicaran el evangelio a todas las naciones, que les presentaran el plan de salvación. Porque el hombre sin Dios, hermanos, está bajo condenación. El hombre sin Dios está perdido. Y esa es la razón por la cual el Señor envió a los discípulos a predicar el evangelio a todo el mundo. Entre los cuales, hermanos, estamos nosotros, la iglesia. Nosotros estamos o somos responsables de llevar este evangelio. Ahora bien, les dijo también que después de predicar y hacer discípulos a todas las naciones, en el verso 20 les encomienda que les enseñen a guardar todas las cosas. Que les enseñen todo lo concerniente a la palabra del Señor, a los mandamientos de Dios, a las ordenanzas de Dios, para que de esa manera Dios pudiera estar con ellos, enseñándoles, ayudándoles, guardándoles en todas las áreas de su vida. Y lo vamos a comprobar más adelante, cuán necesario es ser instruidos por la palabra. Porque sin la instrucción el hombre no va a buscar la ayuda de Dios. El hombre necesita ser dirigido hacia Dios para poder encontrarse con Dios. Nosotros sin el consejo de Dios erramos en nuestro caminar. Hay muchos caminos, dice la palabra, que como a seres humanos que somos, nos parecen derechos, nos parecen que están bien, nos parecen que son los correctos, pero dice que su fin son camino de muerte. Y Dios no quiere la muerte para nadie. Dios a todos nos quiere dar vida y vida en abundancia. Por eso Él quiere que seamos enseñados por la bendita palabra del Señor, para que en el momento que tomemos la decisión de buscar a Dios, lo hagamos correctamente. Y cuando lo hagamos, que podamos encontrarnos con la respuesta de Dios, que encontremos a Dios y que seamos bendecidos por Él mismo. Dele gloria al Señor. Entonces el consejo aquí, o más bien la encomienda, no solamente es de predicar, sino de enseñar bien el camino, de instruir bien a los discípulos, para que esa nueva vida que estamos viviendo ahora vaya de acuerdo a la voluntad de Dios y podamos ser bendecidos como Dios lo ha prometido en su bendita palabra. Porque si no lo hacemos así, dice la palabra que vendrán las pruebas, vendrán las situaciones adversas, y todo lo que nosotros construyamos en nuestro continuo vivir será un fracaso. Tarde que temprano nos vamos a dar cuenta que todo lo que hemos construido en nuestra vida, sin la ayuda de Dios, sin la presencia de Dios a nuestro lado, de nada nos sirve.
que no va a satisfacer, que no va a sustentar, que no va a llenar, que no va a deleitar la necesidad que hay en nuestro corazón. Por eso usted ve que hay mucha gente que tiene mucho, pero no son felices, hermanos. Buscan y buscan llenar, saciar esa necesidad, pero no pueden hacerlo. Porque una es la necesidad física y otra es la necesidad espiritual. Mire, todo lo que tiene un rico lo puede tener usted, pero todo lo que tiene usted no lo puede tener un rico. Porque lo que a nosotros nos hace ricos no es el dinero, es la presencia de Dios en nuestro corazón. Y para ser felices, usted no necesita un carro de marca y nuevo. Usted lo único que necesita es tener a Cristo en su corazón. ¿Cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Porque a veces pensamos o nos imaginamos que para lograr ser felices tenemos que comprar lo mejor que hay en la tierra. Y nos damos cuenta que por buscar lo mejor terrenalmente que hay en la tierra, a veces caemos en aflicciones. Porque difícilmente vamos a alcanzar las cosas que esta tierra ofrece, hablando en términos de valor. Y eso aflige el corazón de las personas. Eso los entristece. Eso los hace afanarse. Y al no alcanzar lo que desean, hermanos, eso hace que no se sientan satisfechos. Por lo tanto, nosotros no nos preocupamos por las grandezas terrenales, sino más bien por estar bien con el Señor. Dele gloria al Señor. Ahora, si somos enseñados por la palabra, porque el Salmo 127, mire que nos enseña también que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para edificar una casa usted tiene que trabajar mucho, hermanos. Usted tiene que tener dinero. Usted no va a edificar una casa sin tener dinero. Y para tener dinero hay que trabajar. Y dependiendo lo que usted quiera edificar, así será la forma en que usted va a trabajar. Pero dice el Salmo 127 que aunque edifiquemos algo grande o pequeño, si Jehová no está allí edificando con nosotros, si no ponemos a Dios como el arquitecto de lo que estamos haciendo, en vano trabajan los que edifican. Así seamos profesionales, así seamos capacitados, así tengamos una sabiduría humanamente exagerada o en extremo, en vano trabajamos los que edificamos. Porque para poder llegar a ser felices necesitamos que Dios esté con nosotros, hermanos. Dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y me llama la atención el verso 2 de ese salmo. Yo no lo tengo abierto, pero yo quiero que usted sí lo abra. Porque dice, en vano es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Dice que en vano es que nos levantemos de mañana y que regresemos tarde a la casa después de un duro trabajo. Y que lleguemos tarde a casa, hermano, para reposar. Y al final dice, comáis pan de dolores. Dice que en vano es trabajar mucho. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Y al final de tanto trabajo estés comiendo pan con lamento, pan con sufrimiento, pan sin felicidad, pan sin paz.
pan sin deleite. O sea que aún todo lo que estás haciendo no produce deleite en tu vida. No produce una satisfacción en tu vida. Cuando sabemos, dice la palabra, que a su amado dará Dios el sueño. Así no coma carne, así no trabaje 10 horas, 12 horas. A su amado Dios ha prometido darle un buen sueño. A su amado Dios ha prometido darle paz. No sé cuántos sienten paz. Pero aunque no tenemos lo que otros tienen, yo puedo asegurarle que en mi corazón, en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, hay paz de Dios, hermanos. ¿Cuántos tienen la paz de Dios? Y le aseguro que la paz que hay en nosotros no la produce nada de esta tierra. No sé cuántos tienen paz por lo que tienen terrenalmente. Pero esa paz no es segura. Esa paz no será permanente. Si usted pone su confianza en las cosas de esta tierra, cuando perezcan, cuando se acaben, esa paz se le va a acabar también. Esa felicidad también se le va a acabar. Hay que poner nuestra confianza en Dios, en la palabra del Señor, para que esa paz que se produzca en nosotros sea permanente, esté con nosotros todos los días, puede darle gloria al Señor. Y aún en medio de la prueba, cuando no tenga nada, si es que pasa por allí en algún momento, usted pueda estar bien, usted pueda estar tranquilo. Alabanzas al Señor. Porque mire, el sabio no es aquel que pone su confianza en las riquezas, poniéndose a edificar ligeramente sin tomar en cuenta a Dios. Ese no es el sabio. El que pone su confianza en las riquezas y por las riquezas se pone a edificar cualquier cosa que le viene a la mente. Eso lo hizo un rico insensato que expresó el Señor Jesucristo. Vio que sus graneros eran muy pequeños, ¿verdad? Y que no eran suficientes, según él, para poder acumular todo lo que sus campos de viña, de trigo estaban produciendo. Y dijo el hombre insensato, porque así la Biblia lo registra, como un hombre sin sabiduría, como un hombre sin prudencia, como un hombre insensato, como un hombre necio, hermanos. ¿Qué haré? Dijo. Nunca pensó en buscar la guianza de Dios. Él dijo, ¿qué haré? Porque mis graneros son pequeños y mis campos están produciendo con abundancia. Y dijo, esto haré. O sea, se apoyó en su propia opinión. Se apoyó en su propia sabiduría. Tuvo confianza en él solamente. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Escuche, era rico. Por eso le dije que el sabio no es aquel que pone su confianza en las riquezas que tiene y se pone a edificar todo lo que quiera solo porque tiene. Eso no garantiza que la persona tiene sabiduría, porque la sabiduría verdadera que nos lleva no al fracaso, sino a estar bien delante del Señor, es aquella que nos hace sensatos, que nos hace prudentes, que nos lleva a buscar el consejo del Dios del cielo. ¿Puede darle gloria a Dios? Porque entonces cuando ignoramos el consejo de Dios, es cuando nos convertimos en insensatos. Y entonces edificó sus graneros. Y cuando terminó, dijo que le iba a decir a su alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días, gózate.
bebe, come, o sea, haz todo lo que quieras. Y el hombre todavía no terminaba de hablar. Le pasó como a Nabucodonosor, cuando salió por los jardines de Babilonia, dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y todavía no terminaba de hablar cuando le vino el juicio de Dios. Y abrió sus ojos entre los animales del campo, hermano. Lleno del rocío de la mañana. Le crecieron las uñas como los animales, el cabello también. Imagínese hasta dónde fue humillado por su insensatez, por no querer tomar en cuenta la bondad, la misericordia, el amor de Dios sobre su vida. Y así le pasó al rico insensato. Cuando terminó de hablar, el Señor le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma, hoy vienen por ti. Hoy es el último día que vas a estar sobre la faz de la tierra. Y todo lo que has edificado, todo lo que has trabajado, todo lo que has guardado, ¿quién lo va a disfrutar? ¿De quién va a ser? Porque ya él se había programado. Voy a ahorrar mucho dinero, voy a edificar tantas cosas, pero no se preocupó por estar bien con el Dios que da la vida. No se preocupó por alcanzar, hermanos, la salvación de su alma. Y al final, hermanos, perdió lo más valioso. Entonces, vea que no es sabio aquel que edifica porque tiene mucho dinero. Porque cuando se ignora la voluntad de Dios, entonces nos irá mal. Mire lo que dice la palabra allá en Lucas capítulo 12. Gloria al Señor. Está bien, alabe al Señor, hermanos. No está en un funeral. Usted puede alabar a Dios. El versículo 21, después del relato del rico necio, del rico insensato, el verso 21, el Señor dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, así es el que se afana por alcanzar todos los reinos terrenales, pero no se acuerda de buscar a Dios, de servir a Dios, de entregarse a Dios. Alabanzas al nombre de Cristo. ¿Y quién era este? Un rico. Un rico que seguramente había estudiado. Porque recuerde que aquellos que tienen dinero tienen la capacidad de estudiar, de alcanzar grandes niveles académicos y se capacitan en muchas áreas terrenales que los lleva a creer que son capaces de alcanzar y poseer todo lo que quieran. Pero lo que no saben que es que la salvación no se compra con dinero, que la salvación no se adquiere, hermanos, con dinero, que la salvación solo se puede recibir cuando uno se humilla delante del Señor, cuando uno busca al Señor con todo su corazón. Por eso es que aquí se nos aconseja que nos cuidemos de no conducirnos, de no aprender como el necio se condujo, sino que atendamos al consejo de Dios por medio de la palabra. Allí en Mateo 7, el verso que leímos para darle comienzo a esta palabra, cuando habla del verso 26 al 27, de aquel que edificó, ignorando, desechando, haciendo a un lado el consejo de Dios,
dice que edificó sobre arena. Y cuando descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, dice que cayó. Y no solamente cayó, dice que fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque desechó el consejo. Porque no le importó el consejo. Porque dijo, yo no necesito esa palabra que me han dado. Yo soy feliz así como soy. Yo puedo obtener todo lo que quiero sin la ayuda de nadie, dicen. Pero vea que cuando se puso a construir, a edificar, sin la ayuda de Dios, sin el consejo de Dios, dice que lo hizo, y cuando lo hizo vinieron las pruebas. Y lo que provocaron, o los resultados de aquellas pruebas, fue que fue grande su ruina. Lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Vamos a ver los efectos de la sabiduría, hermanos. Allí mismo en Lucas capítulo 14. Alabanzas al nombre de Cristo. En Lucas capítulo 14, del verso 28 en adelante, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya sido puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean, todo lo que vean, comiencen a hacerle burla de él, diciendo, de este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Allí nos habla de la necesaria prudencia que tenemos que tener cuando vamos a edificar algo. Que no es solamente ponernos a edificar porque queremos hacerlo. Allí nos habla de que tenemos que usar la sabiduría. Y antes de comenzar hay que sentarse a calcular, a hacer cuentas, a ver si el proyecto que vamos a hacer se va a terminar bien, sin algún problema. Que no nos quedemos a medias, que no vayamos hermanos, a terminar, hermanos, dejándolo incompleto, porque eso le ha pasado a mucha gente. Mire, yo conozco una persona, y Dios me es testigo, que desde antes que yo me viniera de México, construyó una casa. La construyó muy bonita, tenía un buen trabajo, pero no se puso a calcular todos los gastos que iba a traerle esa construcción. Y empezó a construirla de tal manera que levantó las paredes, puso el cimiento, levantó las paredes y le echó lo que nosotros llamamos colado. Allá no son de madera, allá no son de roof. Allá son de cemento. Y terminó el colado, le echó el colado, una casa grande, una casa muy bonita, al pueblo sorprendido, porque una persona joven se había propuesto edificar antes de casarse, antes de hacer una familia, una casa muy hermosa. Pero cuando terminó de echarle el colado, se le acabó el presupuesto. Y le faltaron las ventanas, le faltaron las puertas y le faltó el piso de adentro. Y le faltó unas gradas para afuera. Han pasado más de 25 años y esa casa no tiene ventanas, no tiene puertas, no tiene piso de cemento, no tiene la escalera que está afuera. Y uno se pregunta, si en tan pocos años pudo poner el cimiento,
pudo levantar las paredes y pudo echarle el techo, ¿cómo es que en 20 o 25 años no ha podido ponerle las ventanas? No ha podido ponerle las puertas, no ha podido ponerle el piso ni hacerle unas gradas por el lado de atrás de la casa. ¿Sabe por qué no ha podido? Porque cuando comenzó no se sentó a calcular. No se puso a pensar de que para construir se necesita la ayuda de Dios. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que la gente pasa por fuera de esa ciudad y dicen, esa casa tiene más de 20 años que está en esa condición. La empezaron pero no la terminaron. La empezaron pero la dejaron a media. ¿Puede darle gloria al Señor? Y Dios no quiere que a nadie nos pase eso, hermanos. Dios quiere que todo lo que emprendamos, dice la palabra que quiere que todo lo que emprendamos nos salga bien. Y que en todos nuestros caminos seamos prosperados. ¿Puede decir amén? Pero ¿sabe cuál es el consejo para que en todo nos vaya bien y seamos prosperados? Que, hermanos, no nos apartemos de la palabra del Señor, ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos en obediencia al consejo, a la instrucción, a los mandamientos que Dios nos ha dejado en su bendita palabra. Dele gloria al Señor. Allí está. Si no nos sentamos a meditar, hermanos, y podemos ejemplificarlo también aquí. ¿Cuántas veces queremos comprar un carro nuevo y no nos sentamos a ver si nos alcanza el presupuesto? Eso le pasa a muchos. Ven que otros se compran carros nuevos y eso es una fiebre hoy en día, hermanos. Hermano, uno se compra las cosas de acuerdo a las posibilidades. Yo no compro porque otro tiene. No, hermanos, uno compra después de buscar la dirección de Dios. Sí, hermanos, uno tardó, hermano, años en comprarse un carro nuevo. ¿Por qué tantos años para comprarse un carro nuevo? No porque no lo quería uno al principio, hermanos, todos queremos lo mejor. Estaríamos mintiendo si dijéramos, yo no necesito un carro nuevo. ¿Yo para qué quiero un carro nuevo? Soberbia, hermano. Eso refleja soberbia en el corazón de las personas. Hermano, yo conozco gente que desde años dice que no necesitan carro nuevo, que no necesitan casa propia. Todos necesitamos un carro bueno. Todos necesitamos una casa propia. Lo que en realidad necesitamos más es esperar el tiempo de Dios. Porque por emoción muchos se han, hermano, tomado la decisión y compran cuando todavía no es el tiempo. Dice, si compró él, yo también puedo. Y van, y como dicen los hermanos hondureños, se enjaranan con 30, 40 mil dólares. Con un sueldo de 400, 500 dólares a la semana. ¿Sí? Y cuando vienen a ver, hermano, no pueden pagar la renta, no pueden pagar el carro. Y están endeudados por aquí, por allá, y ya no saben a quién pedirle. ¿Y qué es lo que pasa? Se van alejando del Señor, agarran doble trabajo. ¿Verdad que eso pasa, hermanos? Porque a veces somos presionados por las bendiciones de otros, por la prosperidad de otros, o incluso porque alguien viene y te dice, usted necesita un carro nuevo, cómpreselo. O usted cómprese una casa nueva. Y le vienen a encender a uno
ese fuego extraño, hermano. Y cuando vienes a ver, estás metido en una gran deuda. Claro, una deuda de la cual no podemos salir, porque no nos sentamos a hacer números. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que cuando se les da el consejo, la instrucción, no quieren aceptarlo. En una ocasión, sentándome con un hermano, le dije, hermano, así fue como yo compré mi primer carro. Me senté con mi pastor me dijo, ¿cuánto ganas? A la semana, al mes, y vamos a ver cuánto gastas, cuánto es de la casa, cuánto es del seguro, cuánto es de los carros, o sea, la gasolina, cuánto es de las comidas, cuánto es de los teléfonos, y me dice, a usted no le alcanza para comprar nada más. Usted lo que necesita es deshacerse de uno de sus 2 teléfonos, el de usted o el de su esposa. Alábele. Y algunos dicen, me deshago de mi esposa, del teléfono, no. ¿Ven? Uno puede quedarse sin comer, pero no se quedan sin el teléfono. Alábenle. Hasta los niños traen teléfono hoy en día. Prefieren comer maruchas, pero que cada quien en casa traiga un teléfono. Alábenle. ¿Se puede alabar todavía? Porque queremos que nuestros hijos ahí de 5 años, de 7 años, de 8 años, estén en el templo ahí con el teléfono. Y que los hermanos vean que podemos pagar 4 teléfonos en casa. Alábele, papá. Y llega uno a la casa y están los 4 en la mesa y cada quien con su celular. Tremendo. ¿Ve lo que pasa? Por falta de sabiduría. Me dijo, no puedes comprar, espera un tiempo, reduce tus gastos y más adelante. Y obedecí. Cuando llegué aquí hice lo mismo. Duré 10 años para yo poderme comprar un carro bueno. Pero desde que llegué me decían, pastor, cómprese un carro nuevo. Nosotros le vamos a ayudar a pagar el carro nuevo. No se sientan mal, pero confiar en los hombres no es bueno, hermanos. No se sientan mal, no lo digo por mal. Pero confiar en los hombres no es bueno. Somos seres humanos y tenemos muchas fallas. Y en algún momento dado de la vida nos podemos fallar el uno al otro. Y meterse en una gran deuda, eso es fácil. Pero después para salir, ¿quién te saca? Y los hermanos con el tiempo después se dieron cuenta que no era de Dios el comprar un carro. No era de Dios, hermanos. Porque después se descarriaron. Entonces uno tiene que sentarse, usar la sabiduría antes de proceder a hacer algo, para que todo lo que uno proceda a hacer le salga a uno bien. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, ¿verdad que sí? Hay que esperar el tiempo. Y cuando llegue el tiempo, actuar con sabiduría. La sabiduría no de los hombres, hermanos. Porque la sabiduría de los hombres, dice Santiago, que es muy animal. Que tiene mucha envidia. Esa es la sabiduría de los hombres. Usted búsquela, no estoy hablando nada extraño. Santiago dice que es una sabiduría animal. Porque envidia. Todo lo que quiere poseer es por envidia, por celo, por altivez, por soberbia. Porque no quiere ser menos, porque quiere demostrar que también puede. Esa sabiduría es la que lleva a la ruina, hermanos. Esa sabiduría es la que tiene a mucha gente apartada del Señor. Esa sabiduría es la que tiene a la gente esclavizada en los trabajos. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios lo primero que hace es traer paz al corazón de la gente. Mire que dice
Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que verdaderamente tiene sabiduría de Dios, tiene temor para hacer las cosas. Usa el temor para tomar decisiones. Amén, hermanos. No hace las cosas ligeramente. No hace las cosas, hermano, después de que sepa de que va a ser afectado, va a afectar a alguien. El temor a Dios nos ayudará a apartarnos, a no tomar decisiones que nos puedan llevar al fracaso. El Proverbio 14:26 dice que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Mire, dice que el insensato es insolente y confiado. Pero el prudente o el sabio teme y se aparta de aquello que no le va a traer nada bueno. Y para edificar hay que estar seguro que vamos a recibir cosas buenas. Alabanzas al Señor. Entonces, todo el que vive separado de Dios está falto de sabiduría y como resultado vamos a ver que caerá en cosas malas, hará obras abominables, así como lo dice la palabra del Señor. Si vemos un caso, la Biblia dice que Salomón atendió el consejo de su padre David. Y por eso cuando leemos la historia de Salomón, por lo menos en sus comienzos, no porque sabemos que al final no le fue tan bien al hombre, porque desobedeció el consejo de Dios, pero en sus comienzos no hubo rey como Salomón, hermanos. No hubo sobre la faz de la tierra en su época hombre tan sabio como Salomón. Digo en su época porque cuando vino Cristo, Él es más sabio que cualquier ser humano. Pero en su generación no hubo una persona más sabia que el rey Salomón. Que cuando lo visitó aquella reina dijo, no me han contado ni la más mínima parte de lo que es Salomón. Esa mujer salió maravillada de oír a ese hombre hablar con tanta sabiduría y conducirse con tal prudencia de Dios. Pero ¿qué fue lo que llevó a este hombre a lograr esos triunfos? Alcanzar esa grandeza en su época, a recibir esos resultados de parte de Dios, su temor, la sabiduría que produjo su búsqueda de Dios. Después de haber recibido el consejo de sus padres, o más bien de su padre David, Primera de Crónicas, capítulo 28. Vaya conmigo, hermanos. Tenemos tiempo, pero quiero que entendamos que atender el consejo, hermanos, poner en práctica la instrucción que viene de parte de Dios, nos llevará a alcanzar la sabiduría que hará posible que nosotros alcancemos los beneficios, las bendiciones, las promesas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Mire desde dónde comienza esa grandeza que Salomón empezó a recibir de parte de Dios. Desde que su padre le dio el consejo. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y atiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora
que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Ese fue el consejo de David a su hijo Salomón. ¿Cuál era el deseo de David para Salomón? Que Dios estuviera con él. Que Dios le diera la bendición que David había recibido. Por eso lo primero que le aconseja es: reconoce al Dios de tu padre. A mí no me ha ido mal en toda la vida, en todos los años de mi vida. Dios ha estado conmigo, Dios me ha ayudado. Si en el tiempo de David hubieran dado trofeos por cada victoria que él obtenía, hubiera tenido la necesidad de rentar un museo grande, un lugar grande para colocar los trofeos, hermano, donde pudiera exhibirlos. En aquel tiempo no se daban trofeos, pero sí en David estaba la seguridad, estaba la garantía de que el que le había ayudado a vencer a los filisteos y a todos los pueblos que él venció había sido Jehová de los ejércitos. Y a David nunca le fue mal mientras que sirvió a Dios con limpio corazón. Dios estuvo con él en las buenas y en las malas. Y sabía que lo que su hijo Salomón necesitaba era conocer al Dios de su padre. Era encontrarse con el Dios de su padre. Porque ese Dios, como se nos ha enseñado, es inmutable, no cambia, es poderoso y está dispuesto a ayudar a todo aquel que le busca y que le reconoce como el único Dios verdadero y capaz de bendecirnos en todo tiempo. Amén, iglesia. Por eso lo primero es reconócelo. Porque no se puede buscar a alguien de corazón sin antes reconocerle. Cuando no se reconoce a alguien, lo puede seguir, pero sin recibir ningún beneficio. La gente que seguía a Jesucristo no le reconocían. Por eso cuando aquella mujer de flujo de sangre fue sanada, el Señor se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Y la gente le decía: la gente te empuja, la gente te aprieta, todos te tocan. Dice: no, porque este toque ha sido diferente, porque poder y virtud ha salido de mí. Esa persona que vino a tocarme es porque reconoció que yo soy poderoso, que yo puedo sanarle, que yo puedo libertarle. Puede darle gloria a Dios. Es que hay gente que sigue a Dios por religiosidad, pero hay gente que venimos a buscar a Dios reconociendo que Él es el único Dios, que Él es el único Salvador, que Él es el único sanador, que Él es el único libertador. Puede darle gloria a Dios. Mucha gente seguía a Cristo, hermanos. Mucha gente lo seguía, pero muy pocos recibían milagros. Muy pocos lo reconocían. Se quedaban maravillados, hermanos, porque eso es la parte humana. La parte humana se emociona por cualquier cosa. Dios no se complace en las emociones, sino en las convicciones. Las convicciones son las que mueven el poder de Dios, hermanos. Una persona emocionada sigue mientras que tiene fuerzas, pero cuando se cansa se detiene. Sigue mientras que tiene recursos, pero cuando se le acaban se desaparecen. La persona de convicciones sirve a Dios en todo tiempo. Ama a Dios en todo tiempo. Obedece a Dios en todo tiempo. Le es fiel a Dios en todo tiempo. Yo no sé si me está entendiendo, pero son virtudes que provienen de alguien que ha recibido la sabiduría del Dios del cielo, porque reconoció al Dios de su padre.
Y dice más, dice que le dijo, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. O sea, estas instrucciones de David llevaron a Salomón a la grandeza. Esas, no fueron otras cosas. Lea solamente ese verso 9, y desglóselo. Lo que le pide David a su hijo. Primero reconócelo. Después sírvelo con corazón perfecto. Y con ánimo. También póngalo en tercera plana. Con ánimo, porque no podemos venir a buscar a Dios desanimados. Si va a venir a buscar a Dios, venga con buen ánimo. Porque Dios no se complace en los que murmuran, en los que se quejan. Hubo gente que servía a Dios murmurando, hermano. Lo vemos en la Sagrada Escritura, gente que seguía al Señor, pero murmurando de Él, quejándose de Él, dudando de Él. No, hermano, vamos a servir a Dios con buen ánimo. Amén, iglesia. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende el intento de los pensamientos. Si le buscas, lo hallarás. Esa será la garantía de poner en práctica esos 3 puntitos de David. Si lo buscas así como dice David, lo hallarás. Pero si no lo buscas, si lo dejas, Él también te desechará para siempre. ¿Qué hizo Salomón? Fue instruido, no fue obligado. Y déjeme decirle algo también, que a Salomón no le faltaba nada. Era el hijo del rey, mimado en el palacio, las mejores comidas, todo lo que quería se lo daban. Él pudo haberle dicho a su padre, yo no quiero ser rey de Israel, quiero seguir viviendo mi vida así como la llevo, tranquilo, bien relajado. No quiero ese compromiso. Por eso David le dijo, si lo buscas, lo hallas. Pero si lo dejas, Él te va a desechar. La decisión es tuya. Dinero no le hacía falta. Comida no le hacía falta. Pero le hacía falta la presencia de Dios. Y él lo sabía. Porque en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, después de haber sido constituido rey, después de habérsele entregado ya la autoridad del rey, el compromiso de guiar, de dirigir a todo el pueblo de Israel, lo primero que hace es subir a Gabaón. ¿A qué subió a aquel lugar? A buscar la presencia de Dios. Oiga, hermano, cuando yo leo esto, yo digo, Señor, pero desde el Antiguo hasta el Nuevo tú nos has instruido. El único propósito de Dios en toda la Sagrada Escritura es guiarnos a buscarle. Es guiarnos para tener un encuentro con Él. Y que en esta vida terrenal, porque ¿quién dijo que en esta vida no podemos ser prosperados? ¿Quién dijo que en esta vida no podemos estar bien? Podemos estar bien, hermanos, pero hay que saber organizar las prioridades. Salomón, después de haber sido constituido rey, dice la palabra de ahí, del capítulo 1 en adelante, que convocó a todo Israel, a los jefes de millares y centenas y a los jueces y a todos los príncipes de Israel. Y fue Salomón con toda la asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Dice el verso 5, asimismo el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Urí, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón
con aquella asamblea. ¿A qué fue Salomón a Gabaón, hermanos? A consultar a Jehová, a buscar la dirección de Dios, a buscar el consejo de Dios. ¿Está aquí, iglesia? Subió pues, verso 6, Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón. ¿Qué le dijo David a Salomón? Si lo buscares, lo hallarás. Amén, iglesia. Si lo buscares, lo hallarás. No podemos cuestionar a Dios porque no se manifiesta en nuestra vida. Porque la Biblia dice que si lo buscamos, lo vamos a hallar. ¿Usted cree, hermano? Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo no sé qué hubiéramos pedido nosotros, hermano. Pero mire lo que pidió Salomón. Y Salomón le dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría, ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar no mi pueblo, tu pueblo tan grande? Oiga lo que este hombre nos enseña. Hábitos para aprender. Porque hoy se dice mucho que la iglesia es del pastor. Mi iglesia, dicen muchos. Mi iglesia. Y algunos se atreven a decir: yo la parí. Eso está de moda, hermanos. Mi iglesia. Hermanos, la iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él la compró a precio de sangre. ¿Cuántos somos propiedad de Cristo? Salomón, mire. Salomón le dice al Señor: porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Amén. Dame pues sabiduría y ciencia para gobernar a tu pueblo, dice. ¿Y qué dice? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, ¿para gobernar a quién? Dios confirma que el pueblo, la iglesia, son de Él. Para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Por cuanto has sabido acercarte a mí, le dijo el Señor, te daré sabiduría, te daré ciencia. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero esa sabiduría la tuvo que buscar. Y después de buscarla, vemos
que la puso en práctica. La puso de tal manera en práctica que podemos traer todos esos eventos que pasaron después de que Salomón usó la sabiduría de Dios para edificar al pueblo de Israel, para edificar el templo, para dirigir al pueblo. Hermanos, era Dios con él. Cuando edificó el templo no lo edificó a su gusto. Lo edificó tal y como Dios se lo había declarado o pedido. Así como estaba en los planos que David le dio. Así lo hizo. Y cuando puso en su función a los sacerdotes, a los levitas, no les dijo ahora sí, arránquense. No. El hombre era sabio. El hombre dijo, no, antes de ofrecerle a Dios sacrificios, hay que santificarnos. Ve, antes de cantar, hay que santificar a los levitas. Hermanos, antes de hacer el culto a Dios, hay que limpiar hasta nuestras vestimentas. Salomón hizo todo de acuerdo a lo que Dios había establecido allá en el desierto. Allá en el desierto, así hizo el tabernáculo. En el desierto Moisés, así hizo el templo Salomón, tal como Dios. ¿Y qué pasó? Así como la chequina descendió sobre el tabernáculo, la gloria de Dios descendió sobre el templo. ¿Por qué, hermanos? Porque fueron instruidos por Dios para que hicieran todo con sabiduría. Y al ellos conducirse de tal manera, como resultado recibieron la misma presencia de Dios en sus vidas. Mire, voy a terminar con Santiago capítulo 1. Tengo más versos, pero el tiempo se ha ido. Alabanzas al Señor. Santiago capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Siga adorando al Señor. Dice el verso 5. ¿Ya lo encontró? Eso, qué bueno. Eso da gozo, hermano. Eso da gozo cuando se busca y se encuentra rápido. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer, hermanos? Pídala a Dios. Pero no solamente pedirle así, hermano. No, porque no se trata de Dios, dame sabiduría y seguir haciendo lo malo. Pídala a Dios, dice, el cual dará a todos abundantemente y sin reprocharla. Porque Dios nada de lo que da reprocha. Nada. Nosotros reprochamos a veces. Porque nos hace falta sabiduría. Cuando una persona se pone a reprochar es porque le hace falta sabiduría. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el temor nos aparta de lo malo. Reprochar algo es malo, hermanos. Dios da sabiduría y no reprocha, sin reproche. Dice, y le será dada. Pero cuando pida, ¿qué dice? Pida con fe. Para que no diga, mi Dios no me quiere dar sabiduría. No, Dios a todos nos quiere dar sabiduría. Amén, iglesia. Oiga, le digo otra vez, Dios a todos nos quiere dar sabiduría. Porque es la que nos va a dirigir a servir a Dios como a Él le agrada. Dios quiere que la iglesia sea sabia, pero que el pecador también reciba sabiduría. Pero hay que pedirla. Pedir sabiduría a Dios, dice, no dudando,
¿Sabe dónde es que se manifiesta que hay duda en los corazones? ¿Quién sabe? Cuando la persona se queja o cuestiona. Cuando la persona dice, yo ya le he pedido mucho a Dios y no ha pasado nada. Cuando la persona empieza a cuestionar a Dios, empieza a renegar, manifiesta su falta de fe, su falta de confianza. Entonces dice que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, o sea que es fluctuante. Hoy sirve a Dios con ánimo y mañana bien desanimado. Hoy se para en el altar a decir, Dios hizo esto, yo creo en el poder de Dios. Y mañana está, pero olvídese. Dicen algunos predicadores como pingüinos en Alaska, hermanos. O sea que hay días que vienen bien alegres, bien avivados, bien, hermanos, llenos de fe. Y hay días que parece que no están en la iglesia. No, dice que el que pide tiene que pedir con fe y no dudar. Y aunque el enemigo traiga dardos a la mente, porque es el enemigo el que inyecta esos dardos y le quiere a uno cambiar de convicciones. Y mientras que usted espera, el enemigo puede enviarle un dardo diciéndole, a ti Dios no te va a dar nada. Mira, Dios ama a aquel más que a ti. Y es ahí donde usted tiene que decir como el salmista, pacientemente esperaré. Amén, iglesia. Porque no sabemos cuántos dardos llegaban a aquellos hombres de Dios mientras que esperaban. Pero mientras que ellos esperaban, ellos confiaban en Dios y en su tiempo. ¿Ustedes creen en el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es perfecto, hermanos. El tiempo de Dios es perfecto, es seguro. Amén, iglesia. Y es eficaz. En su tiempo, Dios hará lo que tiene que hacer. Lo que ya Dios ha escrito, Dios lo hará. ¿Y cuántas cosas usted sabe que Dios ha escrito para bien de nosotros, la iglesia? Dios las hará. Pero hay que pedirle que nos dé sabiduría, la cual vamos a necesitar para conducirnos en esta tierra. Y como dice el Proverbio capítulo 8, del verso 1 hasta el 12, dice que la sabiduría clama, esperando que alguien la pida, le abra el corazón. Porque no está tan lejos como a veces nosotros pensamos. No está tan lejos. Salomón, aunque fue a Gabaón a sacrificar aquellos ofrendas, aquellos animales al Señor, pero la sabiduría no estaba lejos. La sabiduría estaba en su actitud hacia Dios. Si él se hubiese humillado allá en su casa, allá Dios le hubiese dado sabiduría. Pero Salomón dijo, voy a hacer todavía más de lo que normalmente pudiera yo hacer. Voy a donde está el tabernáculo, voy a donde está el altar, y allá voy a sacrificar como Moisés lo ordenó. Y mire, hermanos, la misma presencia de Dios descendió y habló con Salomón. No sé por qué se me ha metido tanto esto, hermanos,
pero yo creo que Dios puede hablar con nosotros. Amén. Yo creo que Dios puede hablar con nosotros. Últimamente he estado meditando en aquellos hombres con quienes Dios habló, y eran hombres sencillos, eran hombres comunes y corrientes, eran hombres humildes, eran hombres que no tenían, hermano, nada terrenalmente hablando, pero que tenían un corazón entregado hacia Dios, que entendieron que la búsqueda de Dios era lo único que ellos necesitaban para estar bien en la tierra. Y cuando se acercaron a Dios, Dios no usó a nadie para enviarles un mensaje. Dios les habló directamente. Alabado sea Dios. Termino. En una ocasión un hermano, un pastor, estaba orando con mucha frecuencia y le pedía a Dios: Señor, háblame, porque hoy más que nunca necesito que tú obres en mi familia, que tú obres en mi hogar. Tengo problemas que no puedo solucionar y quiero escuchar tu voz. Pasó el tiempo, porque Dios no habla en nuestro tiempo, Dios habla en su tiempo. Y dice, amados hermanos, que pasaron semanas y él no sentía nada, ni miraba mejorías en su hogar. Y al ver que pasaba el tiempo, él empezó a darle lugar al desánimo. Y después de haberse levantado tanto tiempo de madrugada a clamar a Dios, a pedirle a Dios su ayuda y no ver a Dios obrar, dejó de hacerlo. Pero aún dejando de hacerlo, él tenía en su mente lo que le había pedido a Dios, que le ayudara, que se manifestara, que le dirigiera. Y en su descuido, dice que llevaba ya unos días sin levantarse temprano, y dice que en una noche no podía dormir. Y como a las 3, 4 de la mañana, dice que oyó una voz y le dijo por su nombre. Y él entonces volteó hacia donde su esposa y la despertó y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, yo no te hablé, déjame descansar, porque tenían conflictos. Y entonces el hombre, como ya se había descuidado, le había dado lugar al descuido, se volvió a recostar. Y otra vez intentó dormirse cuando oyó esa voz todavía más fuerte, hermanos. O sea que primero la oyó con un tono dulce, con un tono agradable. Pero al ver que él no hizo caso a ese llamado de Dios, no entendió que era Dios, Dios entonces le habló más fuerte, hermanos. Y volvió otra vez a menear a su esposa. Y le dijo, ¿qué quieres, mujer? Y ella le dijo, nada, déjame en paz. Y dice que nuevamente se volvió a recostar. Y dice que una tercera vez, hermanos, oyó la voz de Dios, pero que le hizo estremecer todo su ser. Y por su nombre, solo le decía su nombre. Pero cuando sintió aquella corriente, hermano, que le hizo estremecer, sintió que era Dios el que le estaba hablando. Y ya no volteó hacia donde su mujer, sino que se tiró en el suelo y empezó a clamar a la misericordia de Dios. Y dice que entonces Dios empezó a hablar con él. ¿Por qué no había esperado el tiempo? ¿Por qué desmayó? ¿Por qué dejó de confiar? Si Él tiene el tiempo exacto, perfecto, para llevar a cabo todo lo que sea necesario en nuestra vida, puede darle gloria al Señor. Y por gracia y misericordia de Dios, después de aquella tercera vez que Dios le habló,
el hombre pudo ser restaurado con toda su familia. Su ministerio fue restaurado, hermanos, para la gloria del Señor. Porque al final entendió que Dios, hermanos, sí estaba con él. El problema que el tiempo no había llegado y él no había sido prudente para conducirse en esta vida. Hermanos, seamos sabios para edificar, para vivir en esta vida. Pidámosle a Dios que Él sea dirigiéndonos, o más bien dejemos que Dios nos dirija por medio de la palabra, para que todo lo que hagamos nos salga bien y no encontremos adelante nuestro caminar un fracaso. Póngase de pie en esta hora. Instruidos para edificar con sabiduría. El Señor le dijo a aquellos que escuchaban, que los que oyen la palabra, los que escuchan el consejo de Dios de la palabra y lo ponen en práctica, en obediencia, edificarán sabiamente sobre un fundamento seguro, un fundamento inconmovible. Ese fundamento es Cristo. Allí tiene que estar fundada nuestra fe, nuestra confianza. Y no importa lo que pase, lo que venga, lo que acontezca, Dios nos ayudará, Dios nos sostendrá. Pero también recuerde que está aquel que oye el consejo, aquel que es instruido por la palabra y no toma la decisión de obedecerla, no toma la decisión de servir a Dios como lo dice la palabra. Cuando edifica, cuando construye, lo hará humanamente, lo hará sin la sabiduría de Dios, lo hará sin la garantía, aleluya, de que Dios estará allí, de que todo le va a salir bien. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones difíciles, se dará cuenta que por no aceptar el consejo, la instrucción bíblica, ha caído en las peores condiciones. Mire cuántas personas en nuestras épocas, hermano, cuántas personas pusieron su confianza en las riquezas de la tierra. Y cuando han venido las recepciones en los países, han sido los más afectados, porque su confianza la pusieron en las cosas pasajeras y no en el Dios eterno, no en el Dios que permanece para siempre. No en el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No en el Dios que ha prometido no dejar a justo desamparado y a su simiente que mendigue pan. Aprendamos a edificar poniendo nuestra confianza en el Dios de la palabra. No hagamos nada sin la dirección de Dios, sin el consejo de Dios, sin la palabra de Dios, sin asegurarnos que es del agrado de Dios. No hagamos nada. Esperemos, tengamos paciencia para que sea Dios dirigiéndonos y como dice la palabra, todo nos salga bien.
Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Pidámosle a Dios que nos dirija, que no nos deje solos.